El día de hoy les voy a contar la historia de Margarita I de Dinamarca, que logró quedar inmortalizada en la historia de los países nórdicos e incluso es reconocida como una de las reinas más importantes de toda Europa. Nació en el año 1353, hija de Valdemar IV. Voy a iniciar directamente con un dato inquietante. La madre de Margarita en el momento de su nacimiento se encontraba prisionera de su marido. No se conocen los motivos exactos de tan terrible suceso, pero sí existen dos grandes hipótesis. La primera es que su esposa le habría sido infiel y debido a esto estaría entre las rejas. La segunda es que el propio Valdemar IV había ideado un plan para poder darle mucho más espacio a su amante. Margarita, a la edad de 6 años, ya estaba comprometida con Håkon, de 18 años de edad, hijo de Magnus VII de Noruega, Magnus II de Suecia, incluyendo sus colonias de Groenlandia y Islandia. Pero para, según Guille, ¿cuántos años dijiste que tenían? Sí, yo también abrí los ojos bien grandes cuando vi este dato, pero en realidad la situación fue mucho más leve y Margarita demoró varios años en mudarse a Noruega. Fue la formalidad para establecer lazos entre los dos reinados. El rey Magnus tenía 2 hijos y prometió a su hijo mayor Erik que heredaría Suecia después de su muerte y nombró a su hermano Håkon como el nuevo rey de Noruega. Esto claramente no le cayó muy bien a Erik porque no habría conseguido ningún beneficio inmediato y debía esperar hasta que su padre dejara de existir para poder ser el nuevo rey de Suecia. Y dijo: "Ah, sí, esto no va a quedar así, padre". Decidió formar una rebelión y conquistó el sur de Suecia y Finlandia. Magnus había llegado a un acuerdo con Valdemar IV para que él invadiera los terrenos que estaba ocupando su hijo, y este habría sido uno de los motivos principales del compromiso de Margarita. El rey danés lideró un ejército saliendo victorioso y en ese mismo tiempo Erik muere por la peste negra y el rey de Dinamarca decidió que ahora no tenía muchas razones para cumplir con su trato y devolverle el sur de Suecia a Magnus y se canceló el compromiso entre sus hijos. Claramente esto no fue muy bien visto y se le pusieron grandes sanciones económicas a Dinamarca, pero esto no causó grandes problemas debido a que Valdemar ya se había hecho con el control total del Báltico. Bueno, según Guille, acá se terminó todo. ¿Qué más puede llegar a pasar? Esperen que la historia daría un vuelco muy poco probable que marcaría la vida de nuestra protagonista del video de hoy. El rey Magnus decidió buscar una nueva unión para su hijo y llegó a un acuerdo con Enrique de Holstein para que se casara con Isabel, su hermana. Un barco partió con ella con destino a Suecia, pero la embarcación desvió su trayectoria por una tormenta y terminó en la isla de Bornholm, territorio de Dinamarca. El arzobispo de Lund supo del plan de Noruega y declaró que la nueva unión era una falta grave para la iglesia, porque Håkon ya estaba comprometido con Margarita y debía cumplirse este tratado. Y adivinen qué pasó. Sí, se casaron. Me imagino toda la tensión de la ceremonia. Margarita se mudó a Noruega, donde recibió una exhaustiva educación y ya mostraba un temprano interés y talento por el arte de gobernar. Su hermano Christopher falleció a los 22 años de edad debido a heridas de guerra y dejando a Dinamarca sin un heredero varón. Ella era la menor de 6 hijos. Paralelamente, en 1364, los nobles suecos nombraron a Albert II como el nuevo rey de Suecia. Padre e hijo intentaron recuperar su antiguo territorio y el rey Magnus fue capturado. Håkon intentó varias veces recuperar Suecia, pero siempre fue derrotado. Pero por suerte pudo lograr la liberación de su padre 6 años más tarde. Tranquilos que todo tiene sentido y la historia se une inimaginablemente. Margarita y Håkon tuvieron un hijo, el cual le dieron el nombre de Olaf. En 1375, Valdemar IV fallece y ella actuó rápidamente para que su hijo de 5 años ocupara el trono de Dinamarca, debido a que su hermana también tenía grandes intenciones de que su descendiente ocupara el trono de Dinamarca.
Pero no saben con quién estaba casada su hermana, con el duque Enrique III, que era nada más y nada menos que el hermano de Albert II de Suecia. Señoras y señores, esto es una telenovela. O sea, la hermana de Margarita estaba casada con el hermano del peor enemigo de su esposo y su suegro. Y el hijo de ellos podría llegar a ser el nuevo líder de Dinamarca. Pero aún así, su sobrino teniendo más derechos para ocupar el trono, Margarita logró salirse con la suya. Y Olaf fue nombrado como el nuevo rey de Dinamarca. Pero como él era demasiado joven, su madre ocupó su lugar. Ella era una gobernante muy competente y respetada. 5 años más tarde, Hakon VI, en 1388, exhausto de las constantes guerras por recuperar Suecia, muere a la edad de 40 años. Su único hijo, Olaf, lo sucedió en el trono de Noruega, pero todavía seguía siendo menor de edad y su madre también ocupó su lugar. Margarita y el pueblo tenían grandes esperanzas por el futuro de Olaf a cargo de los dos reinos, pero eso nunca aconteció, debido a que murió repentinamente a los 16 años de edad. Se rumoreaba que Margarita había envenenado a su propio hijo para poder hacerse cargo de los dos reinos. Estas habladurías nunca fueron confirmadas y se cree casi con certeza que fueron falsas. Y en este momento tan complicado de la reina surgió un hecho bastante difícil de creer. Un hombre en Prusia afirmaba que era su hijo Olaf que se había escapado de las garras de su madre y tenía un gran parecido con su reciente hijo fallecido, y le escribió a Margarita y lo invitaron a ir a Dinamarca. Cuando llegó a las tierras danesas no hablaba ni una sola palabra en danés. Y luego confesó que era simplemente un campesino prusiano que se estaba haciendo pasar por su hijo. Ahora no entendí cuál hubiera sido el plan de este falso Olaf. ¿Cuál hubiera pensado que sería la reacción de la reina al enterarse la verdad? Capaz que pensó, te perdono porque sos muy parecido a mi hijo y te voy a dar una vida de lujos. Pero eso nunca pasó. Claramente estas son todas suposiciones mías. Y en cambio, el campesino tuvo un trágico final. Terminó quemado en la hoguera junto con sus cartas de impostor. Y Margarita, debido a estas importantes pérdidas familiares, se convirtió en la reina de los dos reinos, Dinamarca y Noruega. Hizo un excelente trabajo recuperando tierras perdidas y trayendo prosperidad a sus tierras. En donde las cosas no estaban yendo bien era en Suecia. Los nobles no estaban contentos con su elección de rey y decidieron pedirle ayuda a Margarita para poder desterrar a Albert II, y a cambio le permitirían que ella podía designar a cualquier nuevo regente que ella quisiera. Rápidamente reunió un ejército e invadió Suecia, o sea, lo que hubiera soñado su esposo. Albert, queriendo ser ofensivo, la habría llamado el rey sin pantalones. En su cabeza debe haber sonado mucho más espectacular. Y Margarita ganó la batalla, recuperando el territorio menos Estocolmo, que se demoró un poco más. Margarita ahora era la omnipotente señora de los tres reinos, Noruega, Suecia y Dinamarca, junto con sus colonias, Groenlandia e Islandia, y declaró el famoso Tratado de Kalmar, un documento que selló la unión entre los pueblos nórdicos. El tratado proponía una unión eterna entre los tres reinos, que reflejaba una de las ambiciones más grandes de Margarita: la armonía y la paz entre los países nórdicos. La unión entre Dinamarca y Noruega fue muy efectiva y se dio por varios cientos de años. Y con Suecia no fue tan efectiva, pero mismo así duró varios años después de la partida de la reina. Margarita fue una reina que no estaba destinado para serla, pero marcó un antes y un después en la historia de los países nórdicos. Este es un video breve de su vida, pero existen innumerables logros que ella consiguió
consiguió durante su frenética vida. Los restos de Margarita se encuentran en el altar mayor de la Catedral de Roskilde y en la actualidad se toca una especial campanada 2 veces al día en su honor. Espero que les haya gustado este tipo de contenido y si no se quieren perder uno nuevo, los invito a suscribirse y nos vemos en otra próxima nueva entrega de Según Guille. Chao, chao.